Nos impresionó su pasión con lo que hacía. Nos contó que un día, en una de sus misas y tras hacer una fervorosa y sentida prédica, se acercó a confesarse uno de los hombres más duros del pueblo. Él miró ese gesto como una victoria suya y pensó, qué bien estuve, y preguntó a ese hombre: oiga, ¿y cuál fue la parte de mi prédica que le impactó para que usted hiciera esta confesión? No, padre, yo lo oía a usted que hablaba tan acaloradamente y transpiraba. No se sentí como una congoja dentro, me dio ganas de venir a confesarme. Karina recibe esta vestidura blanca. Esta misma pasión lo llevó a tener problemas con más de alguna autoridad. Parte de la jerarquía eclesiástica, por ejemplo, se resistía a este cura que bautizaba en la orilla de los caminos, sin exigir catequesis o certificados de matrimonio. Los políticos lo confundían. Unos decían que era de izquierda, otros que era de derecha. Lo único conocido, sin embargo, era su afición al mate. También hubo quienes lo calificaron de conflictivo. Usted tiene que ser como la levadura, fermenta en la masa. La levadura es revolucionaria, la revuelve. La levadura es conflictiva, es decir, quien está allí atrapado en la inercia lo despierta. Y bueno, una cosa así, el Señor Jesús quiere que uno sea levadura. En 1992 la iglesia decidió su traslado a Chiloé, desde donde comenzó su peregrinar por las zonas aisladas. Llegó más seguido a Melinca, Puerto Gaviota, Villa Melimoyu e Isla Toto, donde realizaría una de sus obras importantes. Llegó solo, con un bote, llegó a ver cómo estaba la gente, los pescadores, y rápidamente se compenetró la realidad de los pescadores, ese abandono que están, porque era un campamento, digamos, de pescadores, donde no había ninguna asistencia del Estado. La explosión en la pesca de la merluza española llegó a convocar a esta isla y puntos cercanos a más de 5.000 personas, en condiciones muy precarias y sin ley. Durante sus rondas quincenales, los policías se encontraban hasta con cadáveres colgados de los árboles. En ese ambiente llegó Ronqui. En ese año que fue el año crítico, en el año 93, él apaleó harto, apaleó harto en el sentido que, como aquí vivimos del pescado, no nosotros, entonces no teníamos otra cuenta de trabajo, entonces él, con lo que él tenía, lo ayudó a sobrevivir. Para él no había nada difícil, eso era lo que a mí me impactaba, que para él no había nada difícil, para él embarcarse en una panga, salir al mar con temporal. Contra viento y marea, pobló el lugar, hizo una escuela sin autorización del ministerio y consiguió un par de profesores. Hoy, esa escuela cuenta con el reconocimiento oficial. Lo mismo que la posta y la iglesia que aquí construyó. Una de sus últimas obras en Toto la realizó en agosto de 1997 y consistió en llevar a la isla este generador eléctrico. Al padre Ronqui le gustaba hacer dedo, uno de sus modos preferidos de movilizarse, incluso en los momentos críticos. En pleno proceso de enfrentamiento al cual casi fuimos llevados hacia el 77-78 con la Argentina, el padre andaba cargando víveres en los sectores fronterizos para llegar a las localidades aisladas de Guillo Higgins. Y bueno, evidentemente los gendarmes lo pararon con toda esa... porque no podía estar moviéndose en un proceso bélico o cuasi bélico. Y el padre viajó a dedo hasta hablar con el obispo del sector de Argentino y se fue a la Casa Rosada y se entrevistó con el vicario castrense y con el propio presidente Videla de la época para pedirle la autorización y se la dieron. E incluso los mismos gendarmes y el ejército argentino le llevaron los víveres en pleno proceso en que estaban todos armados en la frontera y pasó con estas cosas para entregárselas a las comunidades. ¿Y cuál es su equipaje siempre? Llego más bien documentos y algún pancito, algo para el viaje, porque no siempre a veces uno encuentra para comer. Con diabetes y 4 bypass, a sus 66 años sabía que tenía que cuidarse más que nunca, pero no siempre lo hizo. A mí me habían contado los patagones, por ejemplo, los arrieros, me decían, mire usted padre, como viaja tanto día y noche, vemos por a caballo, usted necesita calorías.
Y hay un alimento muy bueno que nosotros usamos fácilmente, que es la panceta. Es como una grasa de cerdo, pero veteada con carne. Y comer esto le da energía. Así que yo comenzaba a comer eso como malo a la cabeza. Y me llevaba varias de esto y lo colocaba en el pan y comía puro eso. Y así que pasó tiempo, hasta que me tapó la coronilla. Esa fue la mala alimentación que yo tuve. Bueno, ahora sé lo que tengo que hacer, pero ya es demasiado tarde. Tenía razón. Un año después fue internado de urgencia en Puerto Montt. Dado el interés de la gente por su salud, da esta entrevista en diciembre de 1997 a la televisión Maripro. Espero que ande bien el taller ahí. Sí, por supuesto. Y así puedan mejorar las condiciones de vida también en la parte femenina de la gente. Yo, pues, me alegro mucho y que Dios nos proteja y nos bendiga. De nada valdría el optimismo y esperanza mostrados entonces. Antes de morir, el padre Ronchi pidió al senador Antonio Forbat continuara su obra y lo nombró albacea de sus bienes. Bueno, tiene 2 escuelas, tiene una conservería, tiene una serie de casas comunitarias, tiene más de 20 radios, 20 estaciones de televisión, tiene algunos campos, pero no son bienes de él. Él vivió con voto de pobreza y a todos nos consta que así fue, pero son bienes que él armó y quedaron en una condición entre él y la comunidad. Y esa es la idea de mantenerlo así. O sea, hacer un inventario de sus bienes y ver quién es el real propietario también es bien difícil. Y mientras tanto lo estamos administrando con una corporación de desarrollo sin fin de lucro para mantener el máximo de transparencia en esa cuestión. Y como yo en cualquier momento me puedo morir, entonces pido al curita que me dé la solución del artículo mortis, que lo deja libre mediante una indulgencia plenaria que da la Santa Sede en esos trances. De tal manera que si me muriera voy derechito al cielo porque no tengo que pasar por el purgatorio, porque ya está la indulgencia plenaria. Es una forma, como una especie de cochufleta que uno le mete para poder ver, ojalá que llegar derechito allá. Pero en la realidad no sé lo que se hará allá. Dicen que allá no hay ojo humano, ni oído humano, ni lengua humana que pueda expresar lo que o que ha visto, o que ha oído, o que pueda hablar, porque Dios nos tiene reservado. Pero uno no se hace la idea, según dicen, ya habrá angelito, allá donde habrá música, habrá canto, pero también eso, después de un día, 2 días, igual se va a aburrir. A mí me gustaría seguir revolviendo el gallinero, pasando por un lado para otro. Para mí eso es el paraíso, tener que trabajar por los demás y poder predicar la palabra del Señor, que Él dijo, vayan en todo el mundo y prediquen a todas las criaturas. El misionero del sur del mundo se prepara a partir. ¿A dónde irá? No importa. Donde sea habrá siempre trabajo pendiente y una canción para reconfortar el alma. Una canción para contagiar. El deseo de triunfar, siempre sonreír y olvidar que hubo que partir. Llegaré hasta donde... Imposible olvidar su prédica. Las palabras se elevan, los ejemplos arrastran. Más allá, caminar, 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 nunca para atrás mirar, siempre avanzar, caminar hacia ti, oh Dios, y llevar en el alma el deseo de triunfar. Siempre sonreír y olvidar que hubo que partir. Eso es lo que uno tiene que llevar en el alma, caminar siempre hacia el Señor y sin mirar atrás. Eso es lo mejor.